Hola, queridos amigos. Estamos nuevamente esta semana en Actualidad Vital, el lugar donde compartimos los hechos más decisivos. El día de hoy tenemos a el invitado de excepción, que es un referente para lo que es la locución en México. Tenemos a Luis de Mauleón. Luis de Mauleón es la voz representativa de Radio 620, la estación de la música que llegó para quedarse. Mi querido Luis, un verdadero placer y una gran alegría el que estés en este momento con nosotros. Gracias. Qué bueno que tengas de alguna manera esa percepción, ¿verdad? Y estaba yo mencionando, antes de que pues parece que la línea por ahí se nos interrumpió, que efectivamente yo creo que la Segunda Guerra Mundial es un episodio trágico, dramático en la historia de la humanidad, uno de los episodios más caóticos que se han tenido. Y como lo sabemos, lo decía, desafortunadamente los vencedores son los que escriben la historia. Eso es una realidad que ha sido pues prácticamente una constante en la historia universal. Hay que tomar en cuenta que son ellos los que a partir de su triunfo pues van diseñando las nuevas condiciones a partir de las cuales la gente tiene que percibir los hechos históricos, aunque en ocasiones no sean reales o no sean completos. Y bueno, pues en esa situación, en esa falsificación de la historia, por así decirlo, se nos hace creer de entrada que Francia en su totalidad estuvo apoyando la causa multinacional aliada, ¿sí? Que bueno, como sabemos, tejía sus maniobras y sus principios y sus ideas tanto en Washington como en Moscú. Entonces se nos hace creer eso, que toda la Francia era proaliada y que todos los franceses eran completamente defensores de tal situación. Cuando nos percatamos que esto no es así, no es correcto, pues caemos en la cuenta de que pues de entrada en Francia hubo una división muy marcada. A partir del centro de Francia, como tú lo decías correctamente, con capital en Vichy, hacia el sur, por algo le llamaban la Francia libre, pues haz de cuenta que no pasó nada, ¿verdad? No hubo daños en los edificios, en los monumentos, en los archivos. Prácticamente fue casi un paraíso. Y por otra parte, la Francia, a partir de ese centro del país hacia el norte, con capital en París, pues es la que sufrió las peores devastaciones porque además siguieron el llamado de Gaulle. En este caso, bueno, yo no creas que tengo una opinión tan desfavorable de Gaulle. Creo que fue un hombre que fue engañado, que fue usado, que fue utilizado también por los verdaderos cerebros de todo esto. Tal vez su error es que fue débil, que no supo leer las condiciones, que no supo entender lo que pasaba, se dejó guiar a lo mejor por ese patriotismo del que tú hablas, y bueno, pues hasta el final sirvió como un, valga la expresión correcta, ¿verdad? Porque ya ves que ahora hay que tener cuidado con las expresiones, como un perro fiel, ¿verdad? Como un perro fiel a las causas. Pero pues como lo señalan muchos historiadores, es curioso que a pesar de todo lo que les apoyó, a pesar de que todo lo que tuvo que hacer para, pues, de alguna manera llevar al pueblo francés a una guerra que tampoco le correspondía, pues en las grandes reuniones, en las reuniones internacionales donde realmente se estaba decidiendo el futuro del mundo, y estaba diciendo que si nos damos cuenta en las grandes reuniones donde se estaba decidiendo el futuro de la humanidad, pues a De Gaulle no se le toma en cuenta. En las grandes conferencias de Yalta, de Teherán, de Potsdam y de otras reuniones así que son conocidas, pues invariablemente vemos a tres personajes, ¿verdad? A los mal llamados tres grandes, a Churchill, a Roosevelt, a Stalin, y siempre la pregunta, ¿dónde está De Gaulle? Si se supone que él es aliado. Entonces, vuelvo a repetir, en mi opinión, no creas que tengo una opinión totalmente negativa de Gaulle. Creo que fue un hombre ciego, fue un hombre que por su patriotismo no supo leer las condiciones, se le utilizó vilmente, y bueno, pues las consecuencias las conocemos, ¿verdad? La mitad de Francia devastada, París prácticamente en reconstrucción, de no ser por el famoso día D, ¿sí? El famoso desembarque aliado en Normandía, pues simple y sencillamente, pues Francia, quién sabe qué hubiera ocurrido. Entonces, esa situación provocó que, pues, en efecto, a la vuelta de los años se valorara más la imagen de Pétain, como tú lo señalas correctamente, de ser un personaje que a lo mejor en su momento fue injustamente calificado, juzgado. Créeme que actualmente hay muchos franceses que están volviendo a revalorar la historia, a darse cuenta que bueno, pues finalmente, no solamente como él lo dijo, fue la espada, sino también el escudo de Francia, y creo que eso es algo muy importante. Ciertamente, mi querido Luis, es una parte de la historia reciente. Estamos hablando de eventos de la Segunda Guerra Mundial que tienen una referencia a 70 años vista. Entonces, ese anciano mariscal Pétain de
de 90 y pico de años, que muere siendo el aprobio de una nación cuando que él había sido un referente, un héroe, un mito para toda una generación de españoles, perdón, de franceses, nos demuestra que, bueno, tarde, pero la justicia se hace y tal parece que en Francia ya está ocurriendo con esa imagen tan entrañable del mariscal Pétain. Afortunadamente, yo creo que siempre pasa en la historia, fíjate, también es una constante, así como los vencedores son los que tristemente escriben la historia, hay otra constante que también nos damos cuenta que bueno, va ocurriendo paulatinamente, a veces se tarda mucho, pero finalmente ocurre, y es que se revalora a los personajes que en algún momento son tildados, son calificados como villanos por la cuestión oficial, sí, pasa a la prueba del tiempo, pasa ese fuego inevitable, en donde, bueno, pues se dan cuenta ya con una mente más serena, con una mente mucho más tranquila, de que a lo mejor lo que pensaban no era correcto. Y vuelvo a repetir, con gusto te lo puedo decir, te lo puedo afirmar, hay muchas evidencias que así lo demuestran. Sí, en la actualidad hay una revalorización para Pétain, y en ese sentido, bueno, pues algo que hace 70 años hubiera sido impensable. Por otra parte, te repito, en el caso muy concreto de Gaulle, pues sí, es un personaje que se quedaría como que en el limbo, ¿verdad? Sí, yo no me atrevería a desacreditarlo del todo, porque creo que obró de buena fe, simplemente fue un juguete, fue utilizado, y por eso, repito, en las grandes reuniones verdaderas, donde se tenía que decidir el futuro del mundo, el nuevo orden mundial, sí, nunca encontrarás a De Gaulle, a pesar de que es aliado. Sí, realmente el carácter de Gaulle es muy especial porque tomamos en cuenta que siendo el líder por parte de los aliados, muchas veces tuvo que aceptar situaciones que de otras formas no las hubiera aceptado. Todo lo que fue la parte norte de Francia literalmente fue arrasada por las bombas en cuanto iba haciendo el avance aliado. Me comentaba nuestro gran amigo y referente, que gloria de Dios esté, don Salvador Borrego, que se decía un chiste en Francia, que se podía soportar otra invasión, otra ocupación alemana, pero jamás se podría soportar otra liberación americana. Entonces, nos imaginamos cómo fue el nivel de destrucción, podemos ver las fotografías, que fue realmente tremendo, lo que fue la parte de Francia que tuvo que sufrir los combates para poder avanzar desde lo que es la parte de costa de Francia hacia la frontera con Alemania, pues fue prácticamente una zona de tierra arrasada, mi querido Luis. Sí, es correcto, totalmente correcto. Hay que tomar en cuenta que pues hacia 1940, precisamente por estos días, el 22 de junio más o menos de 1940, se supone que ya Francia se había rendido. Finalmente ya no había tenido la capacidad de seguir adelante en una contienda que además no le correspondía, repito. Si revisamos con cuidado la historia, pues Francia no tenía por qué meterse ni en la cuestión polaca, ni en la cuestión de la lucha que iba a hacer Alemania contra la Unión Soviética, ni tenía por qué meterse en eso. Eso fue una situación donde se le obligó, se le empujó para tenerla como una especie de mampara para ir debilitando gradualmente a Alemania. Entonces, hacia el verano del 40, pues se supone que ya con esos armisticios, Francia tendría que haber salido de ese conflicto y a lo mejor se hubiera ahorrado muchos años de lucha, de sangre, de sinsabores y demás. Es a partir del llamado a la resistencia que hace De Gaulle, de buena fe tal vez, o por ese patriotismo, o tal vez por algunos compromisos políticos que tenía, o simple y sencillamente porque ciego ante lo que pasaba, pues quiso actuar. Y es ahí donde pues cae la situación. Lo que no ocurre a partir de esa parte central, donde al seguir al mariscal, que como tú lo dices, además era un referente, era una gloria, porque fue pues el héroe de la Primera Guerra Mundial, sobre todo a partir de la batalla de Verdún, que tiene lugar en aquella Primera Guerra, pues él quedó como un gran héroe. Entonces era un líder moral, además. Sí, lo que él decía, pues evidentemente tenía la capacidad de tener eco en las personas y lo quisieron seguir. Claro que también ha habido otras críticas que, bueno, ya sería motivo de quizá de otra plática, ¿no? ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Cuál es la parte falsa? Porque también se dice que el gobierno de Vichy, pues era un gobierno que no es que coexistiera con los alemanes, no era un gobierno de cohabitación, sí, como también idealistamente pues hemos querido pensar. Hay quien afirma que finalmente el mariscal estaba sometido a las fuerzas alemanas y estaba callado, estaba de alguna manera
humillado y bueno, pues para que hubiera paz en esa zona tenía que soportar todo lo que Alemania dijera. Pero pues eso ya sería muy cuestionable y tendríamos que revisar qué hay de cierto en eso y cuál es la parte falsa. Exactamente, ahí ya entraríamos al debate histórico. Pues, mi querido Luis, entonces por esa vertiente podemos notar todo lo que es ese patriotismo franco-mexicano de la familia Mauleón. Mi querido Luis, tú eres una de las voces emblemáticas de la radio en México. Cualquiera de nuestros amigos de la Ciudad de México que te escuche en este momento detecta inmediatamente la voz de Radio 620, una de las voces más icónicas. ¿Cómo fue esa llegada a 620? Cuéntanos esa historia que hay de tus inicios en la radio. Bueno, pues también es una historia muy apasionante, ¿verdad? También es una historia muy grata, porque bueno, pues se remite a la época en que yo tenía 10 años, que íbamos a la primaria. Entonces, en esa época, mi papá nos llevaba en su auto y pues evidentemente en lo que llegábamos a la escuela, a quinto de primaria en donde estaba, pues íbamos escuchando la radio e invariablemente íbamos oyendo Radio 620. Además yo entraba a las 8 de la mañana y exactamente al 10 para las 8 había una pequeña cápsula que se llamaba Éxitos a 78 Revoluciones, que producía y conducía pues una persona también para mí pues muy entrañable, muy querida, una fuente inspiradora también para toda esta pasión radiofónica que pues era el maestro don Guillermo Aguilar. Sí, entonces, pues imagínate yo a los 10 años, pues escuchando música que para ese momento, sí, para esa época que yo tenía 10 años, esa música que pasaban en Éxitos a 78 ya tenía por lo menos 50 años. Entonces era algo sumamente antiguo, era algo sumamente relevante porque como el título de la cápsula lo sugería, pretendía ofrecerte aquellos éxitos que habían sido grabados originalmente en los discos de pasta, que eran pesados y frágiles, y que pues eran un referente cultural para la juventud entre los años 20 y los años 50 del pasado siglo. Entonces, pues eso para mí pues era muy impresionante. Además de que el estilo que le imprimía el maestro Aguilar pues era también muy singular, tenía un estilo muy característico, y pues como que eso se me fue quedando, ¿sí? A esa edad de 10 años. Podemos hacer aquí un pequeño paréntesis, mi querido Luis, para decirles a nuestros amigos muy jóvenes que no han conocido todavía lo que son los discos de acetato o de vinil, que bueno, existieron esos formatos, un formato de disco que se llamaba de 33 revoluciones por minuto, unos de 45, y los más anteriores, que es el formato que tú estás comentando, mi querido Luis. ¿Cómo ha avanzado todo este tipo de tecnología? Sí, y además, bueno, pues para que finalmente ahora, a la vuelta de los años, con gusto me he dado cuenta que mucha gente muy joven, de menos de 25 años, pues que por alguna situación descubre esos acetatos, esos viniles, esos discos incluso de pasta, pues quedan fascinados, ¿eh? Llegas a ir a los tianguis o a lugares donde venden discos así para coleccionistas y no solamente es gente mayor o madura, sino de pronto ves a mucho jovencito de menos de 25 años adquiriendo eso. Por eso dicen que el disco en ese formato de alguna manera está regresando. Entonces yo creo que sí es algo muy interesante. Sí, pero entonces regresando a esto, bueno, eso fue a los 10 años. Entonces, pues sí me quedó esa marca, me quedó esa imagen muy grabada, porque además te digo, pues como todos los días teníamos que pues ir a la primaria, era forzoso, ahí sí no había prácticamente de otra más que escuchar antes de llegar la cápsula famosa del maestro Aguilar. Ya por ahí de los 14 años, cuando se supone que ya pues decidías qué estación te gustaba, o ya no dependías de la música que le gustaba a tus padres o a personas de tu familia, sino que se supone que tú ya escogías tu propio estilo. Fue interesante porque yo alrededor de los 14 años me empecé a identificar con 620, a lo mejor por ese referente que tenía. Sí, yo ya por mi cuenta empecé a buscarla, a escucharla, y bueno, pues en una de esas, ya estaba casi por salir de la prepa, y me enteré por un promocional que hacía la estación que iba a haber un evento en el Palacio de los Deportes que iba a ser conducido por una de las voces emblemáticas de la estación, que era el ingeniero don Raúl Vega. Sí, entonces a mí me llamó la atención, dije, bueno, pues es la primera vez que tendré la posibilidad de conocer en vivo y en directo a un locutor. O sea, se me hacía algo así como que maravilloso, como que fantástico, ¿no? Va a estar en el Palacio de los Deportes, en un evento. Bueno, pues voy, no pasa nada. Tenía ya 17 años. Entonces, pues esa edad estás de acuerdo, ¿verdad? A los 17 años, pues te quieres comer al mundo.
no tienes obstáculos, el mundo es pequeño, el mundo no basta, y dices, pues lo peor que puede pasar es que no entre, ¿verdad? No ingrese y ya, pero si lo logro, pues creo que va a ser algo importante. Entonces llegué al Palacio de los Deportes. Además había una fila impresionante de personas, no tienes idea. Quiere decir que, bueno, pues había muchísimo público y mucho gusto por esos eventos, porque además ahí en vivo y en directo pues iban a tocar grandes orquestas, ¿sí? Los violines de Villafontana, Acerina y su danzonera, creo que todavía estaba la orquesta de Luis Arcaraz, o sea, de todos esos grandes. Iban a estar ahí en vivo y pues obviamente la gente que estaba invitada pues iba a ir ahí a bailarlo en persona, y además con la conducción de Raúl Vega, la voz de Radio 620. Entonces, en el momento en que ya me tocó ingresar, obviamente yo no llevaba boleto, yo no llevaba nada, y pues me preguntaron que con quién iba o a qué iba, porque pues si no tenía yo esa acreditación era imposible el acceso. Y lo mismo con esa chispa que yo creo que todos tenemos. De inmediato le dije, no, es que vengo de parte de Radio 620, tengo un mensaje para el ingeniero Raúl Vega, que es el maestro de ceremonias, permítame pasar un momento y ya me voy. Y me dejaron entrar, ¿no? Pues perfecto. Ya después el problema fue tratar de localizar, de ubicar al ingeniero Vega, porque pues imagínate allí, pues entre tanta gente y todo, ¿ahora quién es? Yo escucho su voz, pero yo físicamente no lo conozco. Y entonces ya me indicaron quién era. Como todavía estaban tocando por ahí algunos números, él estaba sentado esperando que terminara ahora sí que la intervención, para poder ya tomar el micrófono y continuar con el evento. Me acerqué y le dije que yo escuchaba Radio 620, que yo escuchaba su programa, que pues había ido con esa intención. Y recuerdo que se me quedó viendo así muy, muy profundamente, porque pues además ya era una persona mayor, con sus anteojos y todo. Se me queda viendo y me dice, pues muchas gracias. Se me hace raro que una persona tan joven escuche una estación como 620. Le digo, no, Leo, pues es que la música no tiene edad, la música es inmortal. ¿Y con quién viene? Pues le digo, mire, le voy a decir la verdad, no vengo con nadie, sabía que iba a estar usted aquí y quise venir a conocerlo, a saludarlo. Y como se le hizo un gran detalle, me dijo, muchísimas gracias, pues considérese mi invitado, pase a tomar asiento y bueno, pues lo que necesite, aquí estoy. Y en ese momento ya estaba terminando el grupo de interpretar el tema final que estaba por ahí presentando. Se levanta el ingeniero Raúl Vega, toma el micrófono y comienza ya a anunciar. Y en ese momento, justo hasta ese momento, cuando pude conectar a la persona con la voz que yo escuchaba, el desempeño que tenía en un micrófono, en ese momento a los 17 años dije, yo quiero hacer eso, yo quiero ser locutor. Así es como yo te podría resumir de forma así muy, muy concreta cómo fue, ¿no? Ese antecedente remoto a los 10 años con éxitos a 78, mis tardes de adolescente a los 14, 15 años escuchando Radio 620, y el descubrimiento que hago a los 17 años cuando conozco por primera vez a un locutor, veo su desempeño y me identifico con eso. Claro, en esa época el primer obstáculo que había que saltar es que, porque obviamente empecé a investigar qué se necesitaba, qué se tenía que hacer. El primer obstáculo era presentar un examen en la Unidad de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública, la UTE, que todavía existe, por supuesto. No es por nada, cualquier persona que haya pasado por esa prueba te lo puede corroborar. Era un examen muy complicado, era muy difícil, porque además al sistema no le convenía tampoco que hubiera muchos locutores. En ese sentido, bueno, pues sí, como que era un filtro muy especial, y aproximadamente de 200 aspirantes que había en cada examen, pasaban cuando mucho 3 o 4, porque el examen se componía de 2 etapas. El primero era de cultura general. Eran 100 preguntas con temas de historia, de geografía, de política, de deportes, de música, de cuestiones así, de actualidad. Y bueno, pues no creas que eran preguntas así tan comunes, sino eran preguntas que para poderlas responder tenías que tener como que un bagaje previo para poder inferir cuál podía ser la respuesta. Y entonces, bueno, si pasabas el examen porque lo sabías esa misma tarde, te daban la oportunidad ya, el pase para hacer los exámenes orales, que normalmente eran 2 días después, porque se le daba la prioridad a las personas que venían de provincia para que no estuvieran mucho tiempo en la ciudad, de que lo hicieran al día siguiente. Y los que estábamos aquí en la capital lo podías hacer 2 días después, pero ya con el pase respectivo porque habías aprobado el escrito. Entonces, el examen oral era de pronunciación de palabras extranjeras, de la ley federal de RTC y sobre todo de prácticas de cabina para medir tu dicción, tu lectura, tu improvisación, tu facilidad de palabra.
Si aprobabas todo en conjunto, si ya habías aprobado el escrito de cultura general y aprobabas los 3 orales, ya te expedían un certificado temporal, porque el verdadero, el que ya prácticamente equivale a un título, te lo daban 6 meses después. Pero obviamente ya con ese certificado temporal ya podías tú moverte. Entonces, para mí fue algo, te lo digo sinceramente, fue una cosa muy meritoria. Cuando yo presenté ese examen tenía 19 años. Entonces, bueno, pues para mí todavía fue una situación importante, porque estaba incluso en tercer semestre de la carrera de comunicación, y fue muy valioso. Pasa menos de un año, fíjate, a lo mejor si me hubiera esperado otra cosa hubiera sido. Pasa menos de un año y Ernesto Zedillo, que como sabemos en ese tiempo era secretario de Educación en el régimen de Salinas, Ernesto Zedillo suprimió el examen. Sí, argumentando que era muy difícil, que la gente no lo pasaba, que no tenía caso hacerlo, que implicaba además para la institución, pues sí, tal vez ahí podría tener razón, pero pues eso tampoco era una justificación, implicaba un derroche de dinero, de tiempo, de muchas cosas. Y lo quitó. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Que a partir de ese año en que Zedillo lo suprime como secretario de Educación y hasta la fecha, no hay problema, cualquier persona puede aproximarse a un medio de comunicación. Claro, se aproxima a la gente con talento, se aproxima a la gente que lo hace bien, se aproxima a la gente que se prepara, que tiene la capacidad, que tiene la vocación, y se aproximan, también hay que decirlo, se aproximan los improvisados, los que nada más están jugando, los que van a alburear, los que a lo mejor no saben expresarse, de pronto pones el cuadrante y escuchas personas que dicen, aiga, vayamos, podamos, en fin, una serie de disparates que a lo mejor antes eran impensables. Entonces, esa ha sido la consecuencia. Que antes había un filtro, antes había, bueno, con decirte, con este ejemplo te digo perfectamente todo. De la primera certificación, cuando apareció esa modalidad, que fue alrededor de 1925, a la época que yo hago el examen, 1991, yo soy el certificado, la licencia 11,848. Quiere decir que entre 1925 y 1991 nada más se certificaron 11,848 personas. Impresionante. A partir de ese año a la fecha, que obviamente es mucha menor cantidad de tiempo, creo que ya estamos rebasando los 200,000. Entonces, con esto te das cuenta que, bueno, pues como parte también de un sistema decadente en el que nos encontramos, como parte también de un sistema que ha erróneamente democratizado las cosas, pues también esa parte como que ha tenido esa situación desfavorable, a pesar de que reconozco, lo vuelvo a reiterar, reconozco de que pues también no se puede negar que hay gente muy valiosa, que ya sin ese obstáculo legal se puede acercar a un medio sin ningún problema, y hay otros que, te digo, nada más lo han hecho como parte nada más de un hobby, de una situación así, sin esa responsabilidad, sin esa pasión verdadera. Claro. Mi querido Luis, pues realmente esto es el origen entonces de tu andanza radiofónica. Esos son los orígenes de Luis de Mauleón en este mundo de la radio. ¿Cuáles han sido los logros más remarcables que tú has tenido en estos tiempos como locutor, como ese personaje tan conocido en los hogares mexicanos en Radio 620? ¿Cuáles han sido esos logros tan importantes? Claro, bueno, porque además, como lo estoy refiriendo, como fue por 620, la estación que yo descubrí a los 10 años, de la que me enamoré a los 14, la estación que me permitió conocer a un locutor a los 17 y hacer mi examen de locución a los 19, pues evidentemente yo dije, pues yo quiero llegar a 620, ¿no? O sea, no se trata de tener esto nada más porque sí y a donde caiga. Entonces, obviamente, pues todo eso lo hice con la ilusión, con el sueño de formar parte de ese concepto que yo había conocido y que me parecía entrañable, pues por todo lo que representaba, ¿no? Por todo lo que de alguna manera tenía para mí, por eso que estoy mencionando. Entonces, aunque al principio de mi carrera, evidentemente, estuve en otras partes, estuve un tiempo en Querétaro, en una estación por ahí que existía, pasé 4 años y medio en Radio Chapultepec, hice algunas colaboraciones para Grupo Asir, en fin, estuve desfilando por diferentes siglas, diferentes medios. Finalmente ya el sueño se consolida cuando logro entrar a Radio 620, que finalmente era mi objetivo, y créeme que pues ahora sí que como el eslogan, llegué para quedarme. Ha sido algo que me ha ayudado en muchos aspectos, en muchos sentidos. En primer lugar, porque ha despertado otra faceta dentro de mi personalidad,
otra situación que también me es muy característica, y es que aparte de todo, pues yo soy coleccionista de todo eso. Sí, tengo una colección que empecé a formar hace pues más de 30 años, donde preservo acetatos. Bueno, mi intención es tener todos los formatos en los cuales se grabó la música en el siglo XX. Sí, entonces tengo discos de pasta, tengo discos de 33 revoluciones, como tú lo decías, de 45, tanto los famosos sencillos, que nada más traían un éxito por cara, como los famosos extended play, que eran 2 por cara. Sí, tengo evidentemente cassettes, tengo cartuchos, tengo de alguna manera pues aquello con lo que se preservó esa maravillosa música, y es algo que también pues ha formado parte de mi vida. Han sido pues más de 30 años haciendo esa colección, la he ido adquiriendo en diferentes puntos. Te confieso que ya en los últimos años ha sido también por internet, aprovechando las cosas buenas que también esta importante herramienta tiene, ¿sí? Porque pues antes tenías que acudir físicamente a los tianguis, a los mercados de pulgas, a las subastas. En algunas ocasiones, bueno, pues si visitaba algún lugar, alguna ciudad, algún punto fuera de México, pues también, ¿no? Parte del encanto era buscar todo eso. Entonces, obviamente era mucho más lento lo que tenías tú que, de alguna manera, vivir para poder ir acumulando todo lo que querías. De unos años para acá, a partir de la existencia de Internet, pues es maravilloso porque ya localizas el éxito, el disco que quieres, de alguna parte del mundo forzosamente te lo mandan, aunque es un poquito caro el envío, a veces sale más caro que el material en sí. Créeme que hasta ahorita mi experiencia, de no ser una o dos ocasiones, y eso porque el material llegó roto, sí, nunca me han robado ni nunca me han defraudado, o sea, siempre ha llegado el producto. A veces se tarda un poco, pero finalmente llega. Sí, entonces ha sido muy importante porque pues he podido incrementar todavía más esa colección, sí, con cosas que a lo mejor en algún momento yo pensé que jamás iba a llegar a tener. Y ahora me doy cuenta que es una realidad. Entonces, por un lado me ha dejado esa satisfacción. No solamente es la parte de estar en ese medio icónico, sino que además me ha permitido construir esa faceta como coleccionista. Por otra parte, bueno, pues la posibilidad de estar con pues muchas personas haciendo una labor social, haciendo una labor interesante, porque créeme que pues también con el auge de las redes sociales, con la explosión que ha tenido pues tanto Internet como YouTube, como todas las plataformas que conocemos, en la actualidad toda la gente o la mayor parte de la gente que nos sigue, todavía de manera convencional, pues tiene características especiales. Tengo en mi público, por ejemplo, a muchos invidentes o personas a lo mejor con alguna discapacidad o con alguna situación que ya les impide de otra manera aproximarse a todo este tipo de cosas. Entonces me parece muy interesante, muy grato, porque haces una labor verdadera, una labor social muy enriquecedora. Hay incluso una anécdota que también a mí me ha gratificado mucho, me ha dejado mucho, porque además no solamente soy el conductor de mis programas, que bueno, pues sería como que lo más evidente, ¿no? Sino que además me gusta producirlos. Sí, no solamente es sentarme a anunciar lo que otro hizo, sino yo quiero pues crear el texto, elegir la música. O sea, también me he desarrollado en la faceta de la producción, para que también sean espacios así como que muy, muy específicos y que yo pueda proyectar con mayor cariño. Entonces, en uno de los programas que me tocaba producir, dedicado a música instrumental, en alguna ocasión programé una versión de un pianista mexicano, por desgracia ya extinto, y era muy joven, Giovanni Vivanco. Sí, desgraciadamente, pues en un accidente de motocicleta perdió la vida, pero bueno, alcanzó a tener algunas producciones, pero del perfil de 620. Y en una de ellas tenía una versión moderna para su tiempo, dedicada al cumbanchero, un famosísimo tema. Entonces la programé y me habló una persona que ya me había llamado en otras ocasiones para preguntarme que cuándo la volvía a repetir. Le dije, bueno, mire, para que no sea algo tan, digamos, continuo, tan repetitivo, pues deme unas 2 semanas o 3, y con todo gusto la repito, la vuelvo a incluir para que pues también se dé la posibilidad a otros temas de escucharse. Sí, porque es que me llamó la atención el efecto del avión que se escucha. Y pues te soy sincero, de momento, mi primera impresión, mi primera idea, dije, ay, no, pues no sé por qué dice eso, ¿no? Yo creo que está exagerando, no le quise decir, a mí nunca me gusta, eso sí es una ley que he aprendido, una regla, y créeme que en el caso de la comunicación es fundamental. No quise entrar en pues una controversia con el público, ¿no? Lo que ellos te digan, dices, bueno, pues por algo lo han de decir, pero no se lo creí. Ah, está bien, pues sí, no se preocupe, entonces unas 2 semanas y con todo gusto.
En ese tiempo, cuando pasó esta anécdota que te cuento, yo acostumbraba, grababa los programas, porque además teníamos el equipo ahí en la estación para hacerlo, y ya después yo llegaba aquí a tu casa y con toda la calma del mundo, ya sin presiones, ya sin que nadie me estuviera pues interrumpiendo ni nada, me ponía yo a escuchar, incluso hasta con audífonos, el programa respectivo, también para ser como una especie de crítico. O sea, no solamente ponerme en el plan de conductor, sino ahora si yo fuera auditorio, cómo estoy percibiendo este mensaje. Claro. ¿Qué cosas puedo corregirle? ¿Qué cosas puedo cambiar? ¿Qué cosas puedo, pues incluso perfeccionar? Y en alguna ocasión que me tocó revisar ese material, salió justamente la emisión donde presenté el cumbanchero. Y como ya tenía audífonos, no estaba yo ya sin ninguna interrupción ni nada. Entonces, con toda la calma del mundo en la quietud de la noche, en efecto, hay una parte intermedia en la melodía que se escucha como un avión va despegando, aunque solamente es de unos cuantos segundos. Pues sí, tenía razón esta persona, ¿no? No estaba equivocada, yo honestamente no había percibido ese detalle. Pasa un tiempo, se la vuelvo a poner como él me lo pidió y me llama para darme las gracias. No, pues le digo, no se preocupe, estamos aquí para servirle cuando se pueda. Una pregunta le digo, si quiere contéstemela y si no, pues por favor no se siente incómodo. Es que ya escuché el otro día con detenimiento la melodía y tenía usted razón. En efecto, se escucha por ahí el efecto de ese avión. Una pregunta, ¿por qué le llamó la atención eso? ¿Por qué no me habla de los instrumentos, de los coros, de algún otro sonido, ¿no? ¿Por qué especialmente eso, que en mi opinión no es algo tan perceptible? Y me dio una respuesta, por eso te digo que también es una anécdota que guardo en mi corazón de forma especial. Me dio una respuesta que además de que me dejó helado, pues me hizo comprender la trascendencia y la importancia que tenía este medio. Me dice, es que yo soy ciego, y entonces lo que la vida me quitó con este sentido, me lo dio con un oído, recuerdo la frase, nunca se me ha olvidado, que es capaz de percibir hasta la tenue voz del aire. Entonces, pues, impresionante. Sí, me quedé impresionado, y te digo, y en la actualidad muchas personas, pues porque además ya en la plática te lo dicen, te lo refieren, pues tienen esa situación, o te digo, alguna discapacidad, o ya son gente a veces muy mayor que ya no tiene otra forma de acercamiento. Entonces, pues la radio constituye de alguna manera pues un punto de esparcimiento, de recuerdo, de muchas cosas. Entonces yo creo que también es otra gratificación que he llevado en el caso concreto de Radio 620, que puedes generar ese servicio social, que puedes de alguna manera estar pues sirviendo ese auditorio que te ha acompañado y que ha sido fiel, porque además, como tú lo decías correctamente, tienes toda la razón, pues es una de las estaciones más emblemáticas, más icónicas del cuadrante, con una tradición que pues prácticamente data de más de 70 años. Entonces, pues sí es algo muy, muy valioso. Sin duda, mi querido Luis, de verdad que estos son esas anécdotas, estos datos que enriquecen mucho la perspectiva del locutor. Nosotros escuchamos a la persona detrás del micrófono, pero bueno, esto es todo aquel mundo que nosotros no vemos como oyentes, pero que se encuentra muy vivo y muy presente. Con respecto a este mundo mágico de la radio, mi querido Luis, ¿cuál es el reto más grande que tú encuentras en la radio? Hablamos del caso específico de México, pero creo que eso lo podemos hacer extensivo a todo el mundo, ¿no? Tenemos unos nuevos medios, tenemos nuevos formatos que nos permiten comunicarnos con la gente, pero yo creo que la magia de la radio de una estación, de la radio que tiene una frecuencia asignada, es todavía muy vivo, y especialmente para lo que es la frecuencia de AM, ¿no? Claro. Bueno, mira, cuando empezaron las reformas estructurales, que como sabemos fueron 5 y se promovieron desde el gobierno de Peña, el gobierno anterior, pues se hablaba de 5 aspectos que se supone que tendrían que ser modificados, en apariencia para dar mejoras, para que la sociedad viviera mejor, en fin, todo lo que a veces sabemos que los políticos prometen y que en ocasiones a veces no se cumple, pero por lo menos en la teoría ahí queda asentado. Claro. Y una de esas 5 reformas estructurales era justamente en materia de telecomunicaciones. ¿Sí? Recordemos que hubo una reforma hacendaria, en fin, pero había una dedicada a las telecomunicaciones. Y en ese proyecto lo que se buscaba, vuelvo a repetir la palabrita, que siempre parece que es una constante en los últimos años y a veces no se dan cuenta las personas del daño que puede llegar a acarrear, con el pretexto de democratizar los medios.
¿sí? Con el pretexto de hacerlos mucho más abiertos, con el pretexto de hacerlos mucho más accesibles, gratuitos, bla, bla, bla. Y en esa reforma, pues como sabemos, la televisión en su versión convencional se acabó. El dichoso apagón analógico que le dijeron, ¿sí? Los periódicos, bueno, pues todavía existen algunas cuantas publicaciones físicas, pero ya la mayor parte pues son a través de canales virtuales. El cine, pues también la experiencia de verlo en una sala cinematográfica cada vez es menor, porque ya las plataformas y todo lo que existe, pues de alguna manera lo facilita. Y en el caso de la radio, pues te lo digo con toda la honestidad, con toda la sinceridad del mundo, se pensaba efectivamente que incluso antes que la televisión sería un medio que iba a desaparecer. Sí, porque había también muchos prejuicios que tenía el Estado, había muchos prejuicios que tenía el sistema respecto a la radio, que si era un medio ya, pues a lo mejor anticuado, que si ya no respondía a las necesidades tecnológicas, que si a lo mejor ante la carencia de la imagen, pues tendría que desaparecer forzosamente, porque ya no solamente tendría que ser la voz humana lo que de alguna forma estuviera inyectando todo esto. Pues, ¿cuál es la sorpresa, verdad? Que a pesar de que esa era la intención, a pesar de que pues ese era el proyecto, los radiodifusores, la Asociación Nacional de Radiodifusores del Valle de México y algunos organismos afines, pues tuvieron pláticas muy serias con el gobierno de ese momento y afortunadamente creo que fue sensible, ¿verdad? Creo que fue un gobierno sensible, no creo que en otras circunstancias hubiera sido tan fácil, ¿sí? Y se le pidió que lo reconsiderara tomando en cuenta que si su intención era democratizar, su intención era hacerlo accesible, su intención era que mayor cantidad de personas se aproximaran a él, ¿qué podría hacer de forma concreta para resolver la situación de 3 sectores que se iban a quedar fuera de ese proyecto? Uno de ellos es justamente el de los discapacitados e invidentes, que de ninguna manera pues se iban a aproximar a una red social o a un sistema tecnológico como el Estado proponía. El otro era los automovilistas, tomando en cuenta que pues todos los días se invierten grandes cantidades de tiempo en los traslados. Sí, como sabemos, bueno, pues a veces pierdes más en tu automóvil o en el medio de transporte que a veces en tus actividades cotidianas. Sí, entonces pues el acompañamiento radiofónico es fundamental, por lo menos para que te enteres del estado de la vialidad o del tiempo, ¿verdad? Y te puedas prevenir. Sí, entonces, ¿cómo le iba a hacer el Estado? Sobre todo tomando en cuenta que pues al momento de estar manejando no puedes ir con el teléfono, porque además de que puedes ocasionar un accidente, pues es una multa si te descubren los agentes de tránsito. En cambio, pues estar escuchando tu sintonía radiofónica no te distrae en lo más mínimo de tu conducción automovilística. ¿Y cómo le iban a hacer con amas de casa y personal de oficina que también tienen en la radio un acompañamiento para sus actividades cotidianas? Claro. Entonces, como eran 3 sectores tan importantes y nutridos en términos numéricos, ¿sí? Invidentes, discapacitados, amas de casa y personal de oficina, y lo que son automovilistas, pues entonces con la reforma estructural, desapareciendo a la radio, pues iban a mutilar a más del 70% de la audiencia. Entonces el gobierno creo que pues fue sensible, no aplicó a rajatabla esa parte en el caso radiofónico y nos salvamos. Pero no fue casual, no fue una situación de que, bueno, es una concesión que dio el Estado y gracias, sino que a cambio de eso tuvimos que hacer otras cosas. Tuvimos que reinventarnos, tuvimos que adaptarnos, demostrando que además se puede hacer perfectamente. La radio es muy maleable, tiene esa posibilidad grata de que se puede adaptar sin problema. Tuvimos que tener nuestros respaldos en redes sociales, tuvimos que compartir podcasts y diferentes, digamos, plataformas para que la gente pueda también interactuar. Entonces, pues no solamente es la telefonía, no solamente es internet, no solamente es el medio convencional con sus 4 elementos que son voz, música, efectos y silencios, sino que además toda una plataforma para que la gente pueda pues comentarte, de alguna manera interactuar, solicitar las melodías, tener ese contacto permanente con el conductor, algo que antes no se veía. Entonces creo que a partir de esa posibilidad de seguir vigentes, también tuvimos que tener el compromiso de modernizarnos, de adaptarnos y además, repito, creo que lo hemos hecho muy bien. Eso ha ocasionado que, bueno, pues conservadoramente se piense que tal vez el medio radiofónico todavía puede tener unos 30 o 40 o quizás más años de vida. Porque además nos damos cuenta que no podría desaparecer porque en casos graves de catástrofes, terremotos y demás,
se ha demostrado que también, o sea, la fibra óptica palidece, se te acaba por ahí, ¿verdad? No te puedes comunicar, ya no tienes internet, se te va la luz, etcétera, etcétera. En cambio, pues desde el más modesto radio de transmisores, ¿sí? Porque además la señal, pues como sabemos, no es subterránea, sino por el contrario viaja por el aire, no tiene ningún problema para enfrentar las condiciones y las catástrofes. Y eso es algo muy, muy significativo. Entonces, creo que todavía puede tener futuro. Creo que sí, la radio todavía puede dar muchos años aún de vida, de calidad, con esa modernización que ha tenido positiva, ese compromiso de reinvención. Y bueno, pues en ese sentido, pues que la gente o las nuevas generaciones la vean también como una posibilidad grata para, pues no solamente desarrollar una carrera o una actividad profesional, sino tener un aliado en materia de comunicación. Mi querido Luis, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Siento que para la radio convencional todavía queda mucho tiempo de existencia. Esto va a continuar todavía por bastante tiempo. Y qué bueno, porque es algo de lo que nos vincula todavía con ese pasado reciente que tenemos, pero que ya ha revolucionado tanto los medios de comunicación que parece que haya sido hace mucho tiempo, cuando la realidad es que apenas hace 30, 40 años todavía dependíamos de la radio. Mi querido Luis, por otra parte, la gente que te conocemos, que te hemos conocido, sabemos la pasión que tú tienes por la música. Tú eres un melómano incorregible, diría yo. Totalmente. Pero esa pasión musical, ¿desde cuándo se origina, mi querido Luis? ¿Herencia familiar? ¿Algo que surgió de ti? ¿Parte de tu educación escolar? ¿Cómo se va dando esa situación de esa pasión por la música? Bueno, pues en efecto, yo creo que ha sido desde pequeño. Yo creo que eso explica también pues el gusto, la pasión que me despertó la emisión de Guillermo Aguilar, Éxitos a 78, ese gusto que tuve por el coleccionismo, creo que es algo que se lleva. A nivel de antecedentes, sí, uno de mis abuelos fue incluso filarmónico, entonces yo creo que algo se trae, ¿verdad? Porque además él pues tocaba en la XCW, en los grandes programas de don Agustín Lara, en esa época de oro. Aunque bueno, pues él más bien era pianista, violinista y bueno, pues cuando había la posibilidad también conducía a la orquesta, sí, es decir, él era ejecutante. Sí, en mi caso, bueno, no se me dio esa situación, no se me dio esa característica, pero sí creo que heredé en todo caso esa pasión, esa sensibilidad por la música que siempre, como tú lo señalas y te lo agradezco mucho, creo que ha sido una característica que quienes me conocen saben que llevo a flor de piel. Pues los conocimientos que tienes de la música son enciclopédicos, mi querido Luis. Podemos decir que tú te has embebido completamente de todo lo que es la buena música, porque bueno, hemos visto en la actualidad, y es algo que da mucha tristeza el reconocerlo, pero tenemos que decir la verdad se tiene que decir, que los gustos musicales de las grandes masas cada vez han sido más llevadas a una decadencia, tristemente se tiene que decir, y el ver remansos de buena música como la que tú haces favor de compartir todos los días con nosotros, tu público, pues es algo que es muy de agradecer, es algo que de verdad siento que enriquece, porque pues la música es cultura y es algo de lo que nos enriquece como seres humanos. Completamente. Creo que además un patrimonio como el de 620, por eso ha sido tan trascendente, ¿verdad? La gente no se explica en dónde ha radicado su permanencia por tantos años. Porque bueno, hay muchas estaciones que todavía subsisten, incluso con mayor antigüedad, con mayor longevidad que 620, pero sus formatos han cambiado eventualmente, ¿verdad? Podríamos pensar en el XCW, que comenzó hacia 1930, o sea, hace más de 90 años. Pero si tú comparas, digamos, el perfil, la programación que tenía en esa época con la que tuvo en los años 40, en los años 60, la que tiene actualmente, ya es otra cosa muy diferente. La B Grande de México, o sea, muchas emisoras que aún subsisten y que tienen una antigüedad mayor a la de 620, sí están presentes, pero sus contenidos han variado dependiendo de los gustos, dependiendo de las necesidades, dependiendo de los intereses comerciales, etcétera, etcétera. Entonces la gente dice, ¿cómo una estación ha logrado permanecer tantos años y prácticamente con un mismo perfil? Sí, prácticamente pues con un estilo que se ha modificado muy, muy levemente, porque en todo caso lo más que ha ocurrido para cumplir el eslogan que en alguna ocasión se manejaba de vínculo entre generaciones, lo más que ha ocurrido es tratar de actualizar un poco la programación, pero dentro de las cosas gratas o buenas
que se puedan ir encontrando y que, bueno, pues puedan calificar perfectamente como música que llegó para quedarse. Entonces yo creo que ese ha sido su éxito, que lo que está ofreciendo indudablemente es música de calidad, música que además reúne características que la hacen muy especial, no solamente la melodía, ritmo y armonía, que serían los elementos tradicionales que bueno, se supone que se le adjudican a la verdadera música, sino incluso también a través de las letras, ¿verdad? Otra parte claro, que a lo mejor no se contempla mucho, pero que también vendría a ser un cuarto elemento. También revisas la lírica y pues son temas que exaltan el amor, que exaltan de alguna manera la belleza, que exaltan cuestiones gratas. Entonces, sin ánimo de criticar tan rudamente a las nuevas generaciones, porque yo creo que más bien están ciegas, están viviendo una realidad ficticia que también los medios, porque también, bueno, un medio de comunicación es un arma de dos filos, para cosas gratas y bonitas como esta o para de plano ser cuestiones destructoras. Sí, entonces a lo mejor están ciegos por eso y muchas de las ofertas que actualmente existen no solamente pues resultan denigrantes, no solamente resultan completamente aberrantes porque a lo mejor no reúnen esos elementos primarios de la música, a lo mejor tienen mucho ritmo, pero carecen de melodía y armonía, y cuando revisas la letra, pues la letra es espantosa, ¿verdad? Son temas de muerte, de violaciones, de violencia, de cuestiones verdaderamente pues desastrosas. Entonces eso está siendo absorbido por el cerebro de esos jovencitos de la llamada generación cristal, como ahora se le dice, y pues imagínate, ¿no? ¿Por qué extrañarnos que el día de mañana pues surjan delincuentes, surjan personas con un perfil antisocial, personas con un perfil completamente desquiciado cuando se le está ofreciendo ese tipo de situación? Aunque también, como lo dije hace rato, también para mi sorpresa, por alguna situación fortuita donde descubren la música de esos grandes, sí, pues el hecho de tener 18, 20 o 22 años no es obstáculo para que se enamoren de eso y lo tomen como una oferta también grata para que puedan ellos encontrar en la belleza de estas obras una justificación de la existencia. Pues sí, mi querido Luis, porque bueno, escuchando yo como asiduo radioescucha, el típico habitante de la Ciudad de México de clase media, bueno, escuchar a la música totalmente amable y totalmente armónica de un Adriano Celentano en Italia, o un Ray Conniff, o Bert Kaempfer. Bueno, es que esa música es una música inmortal que realmente te alimenta el espíritu y da esperanzas definitivamente. Totalmente de acuerdo contigo, comparto plenamente tu punto de vista porque además es totalmente certero. Yo siempre lo dije, ¿verdad? Incluso cuando hubo oportunidad de pues tener reuniones con muchas personas que de alguna manera son afines a nuestros gustos, a nuestras cuestiones políticas, a nuestra forma de pensar. Yo siempre lo dije, yo creo que pues en la vida nada es completamente negativo, nada es completamente negro ni completamente blanco, ¿verdad? Y de las cosas que creo que sí podemos reconocerle a los vecinos del norte, de las cosas que sí podemos decir que bueno, pues han sido de alguna manera un faro para la humanidad, porque además, bueno, pues han tenido el talento de personas de todas partes del mundo, ¿verdad? Claro. De todos los inmigrantes que han llegado al vecino país, italianos, franceses, alemanes, latinoamericanos, pues claro que se han nutrido. Entonces yo creo que de las cosas buenas ha sido que a lo mejor por el impulso que le dieron a cierto tipo de música, ¿sí? Con origen en Estados Unidos, pues lograron también justificar y de alguna manera desagraviarse por esa parte también tan negativa que han tenido, ¿verdad? Por esa parte también tan desfavorable, tan criticable que siempre les ha caracterizado. Creo que un punto que les podemos reconocer es que han sido precursores de toda esa música, de la que 620 pues ha sido la difusora natural. Creo que también fue parte del éxito que tuvo la estación. En 1949, cuando empezó a operar como Radio 620, pues hay que tomar en cuenta que prácticamente no había estaciones en México que transmitieran música en inglés, el famoso hit parade norteamericano. Prácticamente 620 fue de las pioneras, de las primeras que hizo todo eso, porque bueno, ya Radio Universal y todas las demás que conocemos, pues ya son muy posteriores. Entonces creo que fue algo interesante, como tú lo dices, sobre todo para un público de clase media alta,
o que de alguna manera tenía cierta afinidad por cuestiones pues culturales, o que comprendía un poco mejor el inglés, o que entendía mejor ese tipo de contexto, creo que fue algo sensacional. Sí, 620 fue, o por lo menos así siempre se ha manejado, siempre ha sido uno de los puntos que pues ha defendido históricamente. Fue la primera estación en México que dio a conocer a los Beatles, por ejemplo, ¿no? Claro. Allá por 1963, cuando lanzaron su sencillo de She Loves You, pues fue prácticamente la estación que los impulsó. Y entonces, bueno, yo creo que siempre ha sido en ese punto concreto donde ha tenido un apoyo fundamental. Excelente, mi querido Luis. Mi querido Luis, una de las facetas que tus amigos, nosotros tus amigos conocemos y hemos valorado mucho, pero que quizás no mucha gente conoce, es que este comunicador exitoso es también porfirista. Completamente. Dentro de lo que significa la historia de México, bueno, la personalidad de don Porfirio Díaz Mori es un gigante que abarca el siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Tú a qué atribuyes la luminosidad de este personaje? Bueno, pues de entrada, qué bueno que lo dices, qué bueno que lo tocas, porque sí es una característica también que pues he defendido. Créeme que, pues en mi opinión, es un personaje fundamental para la historia de México e incluso del mundo. Es un civilizador en todo el sentido de la palabra, en el más literal sentido del término, porque hay que entender también el contexto en el que se encontraba nuestra nación en el siglo XIX, sobre todo en el último tercio del siglo XIX. Sí, venía de todo un siglo donde habían ocurrido toda clase de calamidades, primordialmente a partir de la consumación de la independencia. Fueron más de 50 años donde, pues, por situaciones que además ni siquiera tenían que ver con los intereses nacionales, ¿sí? Eran consignas, eran situaciones que venían incluso de fuera, ¿sí? Como sabemos, siempre hubo una disputa por el poder, no se ponía de acuerdo la población o de alguna manera los que estaban al frente de todo esto de cuál sería el mejor sistema que tendríamos que tener. Hubo gobiernos federalistas, hubo gobiernos centralistas, hubo el ensayo, como sabemos, de un segundo imperio, hubo la presencia incluso de un personaje que, bueno, también ya en otra ocasión lo platicaremos, tampoco me parece completamente detestable, aunque mucha gente lo tiene también en ese averno de los peores personajes que hemos tenido, que es don Antonio López de Santa Anna. Sí, creo que tiene también sus claroscuros. No es el personaje vendepatrias que tradicionalmente la SEP nos quiere vender, ¿verdad? Es un personaje interesante, complejo. Yo creo que cuando nos metemos en su vida, vamos a encontrar cosas fascinantes incluso, ¿no? Digo, a lo mejor para algunos pueden ser reprobables o criticables, pero para otros pueden ser puntos únicos en su personalidad, ¿no? No creo que otro político haya hecho eso. Por citarte un ejemplo solamente, el famoso estado de Aguascalientes, originalmente el territorio, por eso es un estado realmente tan pequeño, ese territorio formaba parte de una hacienda que ya estaba despegada a Zacatecas. Sí, entonces se dice por ahí, cuenta la historia, cuenta la leyenda, por eso en el escudo de armas de Aguascalientes aparecen unos labios al final. Cuenta la leyenda que fue Santa Anna a un baile que organizaba una mujer muy rica, que era propietaria de una de las haciendas allá en Zacatecas. Y claro, te estoy hablando de 1835, imagínate, ¿no? Cómo era también la sociedad, cómo eran sus principios, cómo era la moral con la que se dirigía siempre. Entonces, que en un baile, pues la sacó a bailar, porque además sabemos que don Antonio López de Santa Anna, pues era un personaje que tenía gran, debilidad por las mujeres. Sí. Y que entonces le dijo que si le daba un beso, que si le permitía darle un beso en la boca, pues obviamente él iba a permitir que ella hiciera un estado en esa fracción de su hacienda, porque además pues él tenía el poder para hacerlo. Y como se supone que esta mujer tan atrevida para ese tiempo le da el beso, Santa Anna le cumple y le regala esa fracción de tierra para que ahí cree lo que es Aguascalientes. Imagínate nada más, mi querido Luis. Por eso digo, es un personaje pero finalmente es esa característica que tuvo, que iba, venía, 11 veces presidente, a veces cuando le convenía, pues él decía que era federalista, después centralista, después tiene su último periodo, que en mi opinión fue el mejor, sí, el último gobierno de Santa Anna, donde, bueno, hizo cosas verdaderamente increíbles, a la cabeza la situación para que se compusiera el himno nacional mexicano, sí, que se hizo evidentemente bajo su patrocinio. Entonces, bueno,
pero finalmente eso nos afectó, eso nos dañó de muchas maneras. Entonces te digo, toda esa pugna que hubo después de la consumación de la independencia, los gobiernos federalistas, los gobiernos centralistas, los gobiernos de Santana con esos vaivenes, después, pues como sabemos, un periodo terrible, ¿verdad? Un periodo completamente infame, completamente negro en nuestra historia, que bueno, pues a medida que se revisa más y se va a profundidad estudiando, pues nos damos cuenta de que no es de ninguna forma, ni siquiera remotamente, lo que tradicionalmente nos han enseñado en la escuela, que fue ya el periodo de Juárez, donde verdaderamente la nación quedó completamente arruinada, devastada. Como sabemos, hubo el intento incluso mediante un tratado Maglein-Ocampo, prácticamente también de ceder una muy buena parte de nuestro territorio para intereses norteamericanos. Además, bueno, pues hubo una intervención que finalmente ocasionó una guerra, y como toda guerra, pues por supuesto que hubo consecuencias. Entonces, para 1876, la nación estaba, imagínate, destruida, al borde del cadalso, al borde prácticamente de la destrucción. Era una nación donde no había inversión extranjera, que estaba siempre expuesta a los malos intereses de naciones poderosas, una nación que estaba en bancarrota, no contábamos con medios de transporte, escasamente había una corta línea de ferrocarril que llegaba a Veracruz. Sí, todo el norte del país, pues a pesar de ser tan grande, estaba abandonado. Y pues en ese contexto tan importante es cuando creo que la figura del señor general don Porfirio Díaz aparece, dando pues una situación increíble para la construcción de un Estado. Él no solamente fue un presidente, él no solamente fue un gobernante, no solamente fue pues alguien a quien le toca asumir una responsabilidad política, sí, sino más bien se convierte en un estadista, en el creador, en el literal creador de un Estado, el Estado mexicano, en todo el sentido de la palabra. Sí, nos damos cuenta que se paga la deuda externa, que se incrementan las vías férreas de una manera impresionante, que llega toda la cuestión tecnológica que estaba rezagada. Nos damos cuenta que hubo paz, una paz orgánica sin precedente. Sí, nos damos cuenta que, bueno, pues la cultura pudo brillar de una manera impresionante, que México alcanzó un crédito a nivel exterior increíble. Entonces son muchas situaciones. Y lo más importante, yo creo que él gobernó para una totalidad, que yo creo que es lo más valioso, creo que esa es su característica más importante. ¿Sí? No estaba como los gobiernos anteriores gobernando para una facción. ¿Sí? Dependiendo de qué facción eras, pues para ellos estoy gobernando. Y si soy centralista, pues obviamente estoy a favor de los centralistas y de su modelo político. Si soy federalista, pues obviamente estoy con esos intereses. Si estoy con esta ideología, pues obviamente estoy sirviendo ciegamente a tal ideología como le hacía Juárez. Entonces nos damos cuenta que no, que él está gobernando para una totalidad. Por tanto, si tú me preguntas si es de izquierda o de derecha, en mi opinión eso no existe en el porfiriato. En el porfiriato no hay ni izquierda ni derecha, que además son ficciones políticas que nos han impuesto. En el porfiriato es una totalidad, ¿sí? Es un Estado. Y el Estado no puede tener color, no puede tener una careta, ¿no? Simplemente es Estado. Exacto. Pues mi querido Luis, se nos ha pasado volando esta hora, de verdad. Para mí he estado encantado y siento que nuestros amigos van a estar también fascinados con esta entrevista que hemos logrado tener contigo. Te quiero agradecer, mi querido Luis, y te convoco para que en una fecha próxima puedas nuevamente estar en estos micrófonos compartiendo con nosotros todo el amplio conocimiento que tienes, mi querido Luis, porque de verdad es un placer el hecho de tenerte aquí. No, al contrario, me siento muy agradecido. Créeme que para mí ha sido muy grato. Efectivamente, como tú lo dices, se nos ha pasado volando el tiempo. Yo creo que cuando algo te apasiona, cuando algo te gusta, pues además de que lo proyectas, pues el tiempo da esta característica, ¿verdad? Y créeme que de todo lo que hemos hablado, pues ha sido para mí algo muy grato, muy interesante, porque pues son cosas que me apasionan, me llenan, forman mi esencia, mi manera de pensar y de ser. Entonces creo que pues yo estoy muy agradecido también por esta oportunidad. Mi querido Luis, muchas gracias nuevamente y recordamos a nuestros queridos amigos la máxima latina con la que siempre cerramos este espacio. Si vis pacem, para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Mis queridos amigos, muchas gracias. Pues un fuerte abrazo, mi querido Eduardo.